Buenos días, profesora Frances. Buenos ¿Cómo días, Nancy. estás? Estoy muy bien. Ok, gracias por aceptar estar conmigo este tiempo y hablarnos un poco sobre tu vida, tu trayectoria y tu campo de investigación. Voy a empezar con una pregunta muy abierta. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu historia personal? ¿Cuál es tu conexión con el español y la comunidad latina? Ok, bueno, yo nací en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, y me crié en una escuela católica con monjas de Estados Unidos, de Nueva York, y los curas de la parroquia eran de España de la época de Franco. Así es que fue una socialización muy interesante. Después de 30 años uno empieza a analizar, ¿verdad? Y entender mucho mejor los valores, ¿no? Y las ideologías que nos estaban inculcando en aquella época. Pero en términos del español, lo que a mí me ha sido muy interesante es pensar cómo criarme en Puerto Rico y estuve allí hasta los 19 años y luego me vine a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Indiana, pero cómo el español y el inglés fueron importantísimos para mí, las dos idiomas. Primero porque estaba en una escuela parroquial católica, pero era college prep y entonces nos preparaba muy bien para seguir en la universidad, ¿no? Sí. Y el inglés en Puerto Rico siempre ha sido un idioma de la clase media alta, los profesionales, ¿no? El uso del inglés o el no uso del inglés, ¿verdad? Marca muchas veces la clase social, ¿no? Entonces en Puerto Rico tener acceso al inglés tenía gran valor económico y profesional, etcétera. Y la conexión con Estados Unidos. Entonces yo era I was a total colonized girl, right? Y fue interesante, me acuerdo que en sexto grado, y esto de todas maneras es algo interesante para mí porque re- cuando leía Richard Rodríguez, Hunger of Memory, ese libro tan importante, para mí fue un libro muy importante para mi generación de latinos acá, pero me di cuenta también el- la presencia de la vergüenza lingüística que tenemos cuando estamos aprendiendo inglés. Y una vez en sexto grado, la monja, me pusieron en la clase de todo inglés con los norteamericanos que estaban en Puerto Rico. Y yo no entendía casi nada. Yo había salido muy bien en inglés en quinto grado, pero leerlo y escribirlo no es lo mismo que entenderlo, ¿no? Entonces, en sexto grado, la monja dijo algo como, for instance, y yo entendí francés. For instance, Frances, ¿no? Y yo me levanté del asiento y dije, yes, what do I need to do? Whatever, algo así. Y todo el mundo se rió de mí, Entonces, esos momentos de verdad, de shame, vergüenza, porque uno no entendía el idioma, ¿no? Fue bien interesante. Y parte de eso fue también eso también me motivó a no solamente a seguir leyendo y escribiendo en inglés, pero también mi papá y mi mamá una vez nos compraron, esto es antes del internet y de social media, pero nos compraban unas colecciones de flashcards y era vocabulario en inglés. Ajá. Palabras en inglés que la parte del frente era la palabra y la parte de atrás había una oración y una definición de la palabra, ¿no? Y era un vocabulario alto, abstract vocabulary. Y fue bien interesante. Una vez vino un comerciante que estaba trabajando con mi papá, él era de Georgia y vino a Puerto Rico y mi papá lo trajo a la casa a comer. Y cuando él me presentó, y entonces yo le dije, bueno, y me dice, oh, do you speak English? Y yo le dije, yes, I do. Y le dije, do you know what this word means? Y el señor dijo, no, I don't. Entonces, para mí, yo ahora pensando y reflexionando en esos momentos, ¿no? De los que me acuerdo, me di cuenta que ya yo había internalizado este valor del inglés, ¿no? Como lengua de conocimiento, como lengua para la clase alta, la clase social, social status, professional, identity, todo esto, ¿no? Y en la high school donde yo estaba, eran puras muchachas y todas hacíamos code switching todo el tiempo, ¿no? O sea que ya teníamos ese acceso al inglés desde chiquitas y pudimos manejarnos bien en los dos idiomas, ¿no?
Pero sí todavía con esa experiencia colonial con el inglés, ¿no? Entonces llego a Estados Unidos y estoy en la Indiana University, que fue donde hice el bachillerato. Y yo empecé como en la escuela, en la facultad de música, pero me di de baja a los 2 años porque no tenía talento. Y entonces decidí hacer un double major en literatura comparada y en español. Y entonces Ujú, ahí es donde empiezo yo ahora a entender el español también como una lengua, como una tradición muy rica, ¿verdad? Literaria, cultural, etcétera. Y eso pues también me cambió entonces la vida porque para mí, el descubrir la poesía y para mí la voz a ti de vida de Pedro Salinas, que era un poeta español que escribió un libro bellísimo, que eran poemas de amor. Y ujú, ese libro a mí me conmovió totalmente. Y ahí fue que yo decidí que iba a hacer literatura y crítica literaria, ¿no? Entonces iba a seguir con el doctorado, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, empezar a leer en español para mí, lo que lo hice en Puerto Rico también, pero no al nivel ¿no? del major en español en la universidad. Así es que para mí eso fue bien importante como apertura y como puerta que me abrió todo el mundo de los estudios literarios y latinoamericanos. Eh, pero también cuando estuve en Indiana como estudiante, me di cuenta que mis compañeros y las amistades que conocía eran casi todos blancos, norteamericanos. Me exotizaban, ¿no? Como mujer puertorriqueña, me erotizaban también. Y una vez estaba en una fiesta y un muchacho norteamericano me dice, ay, tú tomas clases de español. Eso es para los PICs, you know. Y mm, entonces empecé a darme cuenta que yo aquí era una minoría. Y eso era una experiencia que yo nunca había tenido en Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico las diferencias sociales eran más de clase, mm, raciales también, pero era interesantísimo pensar que yo en Puerto Rico estaba en un ambiente muy protegido, una burbuja, y no había tenido experimentado, ¿no? Ese tipo de prejuicio y ujú, de racismo. Así es que para mí fue importantísimo porque esos años fueron los años que me prepararon y que me motivaron para luego seguir estudiando la experiencia de los latinos en Estados Unidos. Y fue también a través del español. Me di cuenta que el español estaba racializado en este país. ujú, ¿No? Que era una lengua subordinada, que no todo el mundo apreciaba y valoraba el español, ¿no? Como lo hacíamos nosotros en América Latina y en el Caribe. Así es que para mí esos años fueron bien importantes en ese sentido. So, en términos yo diría que en términos entre el inglés y el español, aunque hacíamos code switching y todo eso, y claro, llego a Estados Unidos y entonces toda mi vida es más en inglés, ¿no? Ocurre más en inglés y se articula a través del inglés más que el español. Pero por otro lado estaba escribiendo y leyendo en español. Así es que para mí eso fue importante también. Como el español ahora tenía un valor público, profesional, ¿verdad? Más serio. Y el inglés estaba yo interactuando con gente en inglés en mi vida diaria, pero no tenía el valor que tiene ahora el español, ¿no? Y entonces cuando voy a hacer el doctorado en Harvard, que en aquella época me aceptaron. I was a proud affirmative action baby. ujú. Entonces en Harvard fue interesante porque me aceptaron al doctorado de Romance Languages, en estudios latinoamericanos, pero Ujú. cuando llegué me hicieron tomar un examen de español para asegurarme que yo supiera suficiente Wow. español. Cuando yo había nacido en Puerto Rico, me había criado en Puerto Rico, era native speaker, ¿no? Hablante nativa. Y lo hicieron porque había estudiado en una universidad estadounidense. Oh, okay. Entonces, cómo ellos categorizan, ¿no? Entonces, ese era otro mundo muy tradicional, muy reaccionario en términos de los profesores que teníamos y todo eso, pero me preparó muy bien, ¿no? Para la vida académica. Pero sí, en ese sentido, fueron momentos que te hacen pensar, ¿no? De qué manera el lenguaje te define, ¿no? Ante los demás y cómo ellos no podían entender
que una muchacha, una estudiante puertorriqueña que se crió en Puerto Rico hablando español como lengua nativa, no tuviera el español necesario. Y puede ser también que ellos pensaran que siendo puertorriqueña mi español no era correcto, ¿no? Así es que hubo muchas, qué sé yo, yo estaba muy confusa con todo ese proceso de tener que tomar ese examen. Ujú, Em, Anyway, pero sí, y entonces hice el doctorado y empecé a enseñar en Estados Unidos y entonces yo pienso que me he convertido llevo 50 años en este país ujú, y, y 20 años, 24 años en Chicago ujú. Wow, sí, y pienso que, o sea, yo ahora me considero más latina estadounidense que puertorriqueña de la isla, ¿no? Porque siempre iba a ver a mis padres, a visitar, pero ya, o sea, toda mi experiencia vital y mi familia y toda mi historia familiar y todo eso ha ocurrido aquí en Estados Unidos. sí, Y mi identidad profesional como profesora de estudios latinos, sí. y enseñé muchos años también del español como herencia, ¿no? Ujú, Ujú, sí, muchísimas gracias por compartir ujú. todas esas experiencias y en algunas también me veo identificada, ¿no? Como alguna, o ese examen que mencionaste, me acuerdo que cuando yo fui a UW-Madison tuve que hacer lo mismo y yo estaba muy molesta porque dije, pero si ya me aceptaron, ya mandé Claro. tallos en español, ¿por qué tengo que Ujú, hacer otro examen, no? ujú. Y te Sí, hace como pensar en mi español si es suficiente o no es suficiente para ese programa. Y ahí entran las dudas y como mencionaste, la vergüenza lingüística, ¿no? A veces como que a lo sí, mejor mi español sí, no es sí. suficiente para este programa. Empezaste a contestar esta pregunta un poco, pero te la voy a hacer porque sé que esto embarca parte del campo de tu investigación y me Ujú, interesaría saber un poquito más tus definiciones para la raza y la etnicidad. Pero la pregunta es, ¿cómo entiendes los conceptos de la raza y la ujú, etnicidad en el contexto de los latinos ujú, en los Estados Unidos ujú. y ves una conexión con el español? Ujú. Sí, yo creo que ese es un tema súper complicado y vasto, en lo de raza y etnicidad, pero en cierta manera son las dos categorías de identidad, ¿no? Más importantes para los latinos en Estados Unidos. Eh, yo creo que el concepto de mestizaje, ¿no? Que sido el concepto más dominante en América Latina también, ¿verdad? Que es el que se ha estudiado, el que se ha impuesto a través de las instituciones sociales, el gobierno, etcétera, las escuelas, eh, ese concepto de mestizaje pues se ha utilizado con propósitos de blanqueamiento, ¿no? Porque mientras más mestizos somos, y eso es parte de lo de negotiating latinidad también, ¿no? En términos de esa mezcla de diferentes etnicidades o diferentes razas, identidades raciales, ¿no? Que ha sido muy típico en América Latina por su historia colonial. A la misma vez es un concepto que se ha utilizado de forma muy retrógrada y muy conservadora, ¿no? Por gente que son racistas, ¿no? Entonces, todos estos escritores que leímos, Vasconcelos y un montón de otros escritores que han trabajado el tema del mestizaje, eh, revelan, ¿no? Que la mezcla, eso es más importante, la única razón por la cual la mezcla es importante es para blanquificar a la sociedad, ¿no? Entonces, mientras más mezclados somos, más blancos vamos a llegar a ser, ¿no? Y entonces eso es importante porque es parte de la dominancia y la hegemonía, ¿verdad?, europea, también en América Latina. Así es que para mí ese concepto ha sido importante, pero luego pensando en Gloria Anzaldúa, que ella teoriza el mestizaje ya desde un punto de vista anticolonial, como chicana que se crió en Texas, en la frontera, etcétera. Todo eso entonces es para mí que ese es un texto fundacional, ¿no? Para los latinos en Estados Unidos para entender este concepto de raza en particular. Eh, Porque ella lo hace desde un punto de vista autobiográfico, híbrido en términos de los diferentes géneros que utiliza en ese libro, y también la sexualidad de ella queer también entra como parte de las opresiones, ¿no? que ella sintió en su vida. Así es que para mí la voz de Ansaldúa es central, ¿no? Para nuestro entendimiento de la raza en este país.
pero ujú, también la raza depende también de las diferentes comunidades nacionales y étnicas, ¿no? Para los puertorriqueños y dominicanos es diferente que para los chicanos ujú, y mexicoamericanos, etcétera. Las regiones también son diferentes y específicas, ¿no? En términos de cómo se racializa a ciertas comunidades. ujú, Am, y creo que eso es importante. Sin embargo, tenemos, y hoy día también, yo diría que también una de las cosas más positivas que hemos visto dentro de Latinx Studies es las voces de los afrolatinos, ¿no? ujú, Que han tenido mucho más desde el trabajo de Miriam Jiménez Román, de Afro Latino Reader y Juan Flores, ha habido, y siempre ha habido voces afrolatinas en Latino Studies, en diferentes disciplinas, pero siempre han sido una minoría, ¿no? Y ahora yo creo que tenemos un grupo mucho más amplio de voces, de gente haciendo trabajo académico, ¿no? Sobre las identidades afrolatinas. ujú, Y es importante, ¿no? Que haya sí, esta voz y este espacio ahora mucho más ujú. colectivo. ¿Ves una conexión con todos esos temas, y el español, por ejemplo, como la experiencia de un hablante de herencia o hasta ti, una nativa hablante del Ujú, español, pero de Puerto Rico, ujú. con estos conceptos de la raza y la etnicidad, como una intersección, una conexión entre los Sí, términos? sí lo hay y yo creo que una de las cosas más interesantes para mí cuando yo empecé a hacer investigación sobre el idioma y la identidad latina es la manera, las contradicciones, ¿no? Del español, cómo se define y se representa en los Estados Unidos. O si el español en América Latina fue la lengua del conquistador, ¿no? Y resulta ser la lengua dominante de todos estos países, la lengua nacional, y es un idioma que domina y que subyuga, ¿no? A las lenguas indígenas, por ejemplo. Sí, Por otro lado, el español en Estados Unidos es todo lo opuesto, ¿no? Siempre se ha visto como la lengua del inmigrante pobre, la lengua de la falta de estatus social, ¿no? Es la lengua de las minorías. Después que tú llegas a este país, lo importante es que aprendas inglés para que te integres y sigas adelante. Entonces, todos esos valores y que es una forma de racialización, ¿no? Y yo estudié mucho cuando en los años 90 fueron los años de Spanish, de English Only. ajá, sí. Y para mí, yo me acuerdo a Ana Celia Centella debatiendo con el Hayakawa, el senador Oh, sí. Hayakawa era que se llamaba Hayaka, I think, que era un senador asiático, pero que estaba a favor del English only, ¿no? Ujú, Entonces, me acuerdo esos debates en el MLA, estábamos viviendo unos momentos bien intensos en aquella época debates en Florida. Yo estuve en mesas redondas en el estado de Florida donde venían viejitos a decirnos, no, pero mis padres y mis abuelos aprendieron inglés a la cañona. Así es ujú, que ustedes tienen también que aprenderlo. No hay necesidad de educación bilingüe, ¿no? No hay sí, sí. necesidad de mantener el español. Y me acuerdo que un colega le respondió y le dijo, bueno, es como decir que no debemos usar la penicilina porque en aquella época no existía, ¿no? O sea, tenemos también que aprovechar y utilizar, ¿no? Las tecnologías nuevas y los nuevos descubrimientos y las cosas que nos van a ayudar. Y Sí. la educación bilingüe ayuda, ¿no? A la gente joven. Anyway, pero fue bien interesante esa época del English Only. Y en ese sentido, todo el trabajo que yo hice analizando los discursos, los artículos de periódicos, todo lo que yo podía encontrar que tuviera que ver con la manera en que el español no se estaba racializando y domesticando, ¿no? En Estados Unidos fue bien interesante. Y ahora es interesante también pensar que en los departamentos de español hay tantos norteamericanos blancos que Ujú, aprovechan el español no como segunda lengua, pero que lo utilizan también para seguir adelante, ¿no? Para progresar en sus profesiones, etcétera. Entonces, cuando yo hice las autobiografías lingüísticas, que yo ujú, trabajé sí, sí. mucho con muchas generaciones de estudiantes en Michigan en los años 90, esa era mi asignación favorita, ¿no? Porque leer estos ensayos fue fabuloso, era una experiencia, una ventana a ver la vida familiar e íntima, ¿no? De muchos de estos jóvenes y cómo ellos negociaban entre el español y el inglés en sus vidas. Y, y mientras los latinos
veían el español como una pérdida necesaria, porque muchos de ellos decían, nos criamos, ¿no? Mm, Y nuestros padres nos decían, no debes hablar español, eso no es el idioma que debes hablar en este país, etcétera. Por otro lado, los norteamericanos que estaban aprendiendo español como segunda lengua, ¿no? Era ujú, como, qué bien, ahora yo hablo español y puedo ganar más dinero cuando sea abogado y sí, cuando sea doctor voy a poder entender a mis pacientes latinos, etcétera. Entonces había como una practicalidad, un tipo de pragmatismo, ¿no? En el uso del idioma, mientras que los estudiantes latinos estaban articulando y expresando la pérdida, ¿no? El lenguaje como pérdida. Entonces, para mí eso fue fascinante, sí, ver esas diferencias. Y entonces, mientras más, y por otro lado estaba España, sí, organizando congresos para los escritores latinos, porque éramos como la evidencia de que la leyenda negra, ¿verdad? Que ellos habían ganado la leyenda negra porque había tantos hispanohablantes en Estados Unidos y que ujú, nosotros estamos ahora dominando, etcétera, etcétera. Y entonces nos veían como parte de la victoria del hispanismo, ¿no? ujú, Sobre los norteamericanos y sobre el inglés. Entonces fue bien interesante ver todo eso y claro, y todos los debates sobre la educación bilingüe que continúan y que se han modificado muchísimo y han sido muy limitados ahora. Yo creo que el modelo del Dual Immersion Program parece ser lo mejor, ¿no? Porque es lo que ha funcionado mejor para todos los estudiantes. sí, para mí como todos los temas que estás hablando me traen muchas cosas a la mente, ¿verdad? Pero Ujú. no tenemos tanto tiempo para No, hacer no, no, tantas pero preguntas, pero me hiciste pensar como, por ejemplo, mis hijos son tercera generación ujú, y fue súper difícil encontrar un espacio para ellos en las escuelas ujú, públicas de Chicago en un dual language program. Pero ya, aún estando en esos programas, porque mis niños, tú los has visto, son bastante blanquitos, entonces son como, yo diría que son white passing, ¿verdad? ujú, Y ujú, pero han tenido, de hecho, ella es la que ha tenido más experiencias racistas y tienen que ujú. ver siempre cuando abre su boca y habla español. Claro, Siempre, claro. siempre es cuando habla español porque es hasta ahí que entienden, oh, esa niña es latina. Y le Ujú. han dicho ya 3 veces en diferentes situaciones que no hablan español, ¿verdad? Y de Ah, hecho en una situación fue en el contexto, en la escuela, una sí, sustituta. Y siempre, pero lo bueno es que ella habla mucho conmigo y hemos hablado mucho sobre eso, ¿verdad? Y gracias a esas conversaciones no ha dejado de hablar español. Pero yo claro, pienso, si no me hubiera contado, no hubiéramos, si yo no fuera su mamá, tal vez ya se hubiera dado por vencida, porque claro. Sí, especialmente en este contexto político, ¿verdad? Se está mandando ese sí, mensaje de que no debemos de hablar español, todo esto. claro, Entonces, es interesante cómo estos niños también están creciendo con esos mensajes, claro, hasta supuestamente en un contexto que está protegiendo el mantenimiento del español. Ah, claro. y cómo viven esas experiencias por Ujú, hablar español, ¿verdad? sí, Y después eso les lleva a más preguntas que son súper complejas para niños de esas edades, claro, de claro. 8 años. Pero No, no, pero esa contradicción, esa ironía, ¿no? De que las escuelas públicas y donde hay tantos estudiantes latinos y tienen los programas bilingües y Dual Immersion Program y aún así el español sigue siendo sí, secundario, ¿no? sí, Al sí, inglés de alguna manera u otra y que te estén regañando o pidiendo que no hables español en un sí, espacio público revela, ¿no? Estos sí. valores y estas ideologías tan problemáticas, ¿no? En contra Sí. del español, sí. Sí. Y hemos hablado también como familia de cómo eso no ocurre cuando alguien está hablando francés o otro idioma Claro, de claro, Europa, ahora de europeo, ya, porque ya. eso suena mejor, ¿no? Es mejor que el Sí, estatus del sí, español es muy diferente a otros idiomas claro. acá. Especialmente es la persona que lo está hablando, ¿verdad? El cuerpo que lo Ujú, está produciendo, sí, la clase social, el color de la piel, todo eso, pero sí, sí es estresante, ¿no? Ser mamá ahora mismo y tratar de mantener el español, pero cuando hay tanta presión como hay tantos ujú, mensajes contradictorios, ¿no? Que se están sí, mandando sí. a la misma vez y sé que Ujú. muchos papás lo están viviendo, y no solamente con el español, con muchos idiomas de herencia, Sí, ¿verdad? no, 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 definitivamente. Y otra parte interesante que a mí me ha fascinado también es los latinos que no hablan español. Sí. Que los padres nunca les enseñaron el español en la casa, Ujú. precisamente para protegerlos del racismo lingüístico, ¿no?
Entonces resultan ser los latinos inadecuados, los latinos que no son verdaderamente latinos, ¿no? Y yo lo digo porque mi marido es Mexican, de aquí, nació aquí en Chicago y se crió en los suburbios y la mamá tejana nunca le enseñó el español. O sea, nunca lo habló en la casa porque quería protegerlos. Ella pasó por Sí, experiencias racistas, ¿no? Con el lenguaje en Texas, en las escuelas. Y sí, entonces cuando pues, y también es una mujer asimilada, bastante asimilada, así es que es interesante ver cómo los padres, la generación de los padres, ¿no? Tratan de proteger a los hijos al no enseñarles el español. Al final de cuentas es una pérdida, sí, pero yo siempre he estado también en situaciones sociales aquí en Chicago con mi marido que son latinoamericanos, latinos, inmigrantes y empiezan a hablar solamente en español y yo tengo que decirles, yo no hablo inglés solamente, podemos cambiar al inglés y sí, ay, se vuelven, se enojan y sí, insultan a John y, ay, no, unas cosas, unas situaciones bien difíciles en términos sociales, ¿no? sí, Porque al final de cuentas todos somos latinos y todos somos diferentes y todos tenemos una socialización lingüística diferente sí, y pensar que si no hablan español, tal vez hay otras formas en que articulan su identidad latina, ¿no? Algunas personas bailan salsa y bailan música sí, latina y tal vez no hablan el español, otra gente les gusta la comida o viajan a México, etcétera. O sea, hay diferentes formas, ¿no? En que tú reafirmas tu identidad latina y no todo tiene que ser a través del español. Entonces yo al haber conocido a John, me di cuenta que yo también tenía esa discriminación, ¿no? Contra la gente que no habla español y los veía como asimilados, sí, vendidos, etcétera, los malinchistas, ¿no? Y he cambiado totalmente y pienso también ahora, después de estar 50 años en este país, que el inglés es nuestro idioma tanto como el español. sí, O sea que ujú, para los latinos tenemos dos repertorios y tal vez hasta más. Ahora hay muchos latinos que son de Oaxaca, que son indígenas, que también tienen sus lenguas indígenas, que llegan a este país, ¿no? sí, Con estos talentos y estas formas de hablar. Y no hay necesidad de decirle solamente tienes que hablar inglés, ¿no? Entonces sí, se manejan entre una y otra. sí, Y es parte de ese repertorio multilingüe. sí. Y hablando del repertorio multilingüe, Ajá. sabemos que parte de tu investigación explora las identidades mixtas o híbridas de Ujú, las comunidades latinas en Chicago. ujú, Am, ¿Por qué elegiste este tema de investigación? Y nos puedes contar un poco sobre esto. Sé que escribiste el libro, ¿no? Negotiating ujú, Latinidad y ujú, otra Latino Lives in Chicago. ujú, ¿Nos podrías contar un poquito sobre los hallazgos presentados en tu libro y un ujú. poquito sobre Sí, ese proyecto? sí. Ese proyecto es mi libro fallido. Fallido en el sentido de que fue muy difícil escribirlo porque realmente es un proyecto de ciencias sociales. Yo me entrené en las humanidades, yo puedo interpretar textos, hablar de cultura, etcétera, pero entrevisté 20 estudiantes de la universidad Ujú, que eran mixtos en términos de etnicidades. ujú, Yo los llamo intralatinos en el libro, pero me siento mal ahora porque pienso no debemos imponerle ningún nombre, ¿verdad? A estas identidades mixtas, am, pero yo comencé ese libro por dos cosas. Primero, porque mis hijos son Mexican, yo tengo tres hijos ujú, y mi marido es Mexican también y ujú, mis maridos previos eran mexicanos, o sea que yo entré, a mí me aceptaron y me amaron muchísimo en estas familias mexicoamericanas, ¿no? Aquí en Estados Unidos y para mí ha sido un honor ujú, y, un regalo, ¿no? Poder participar de las dinámicas y las historias de estas familias, ¿no? Entonces, me aceptaron como puertorriqueña, de otra cultura, etcétera, y ese amor yo lo aprecio mucho. Pero también ahí me di cuenta que hay muchas diferencias, ¿no? Entre los mexicanos y los puertorriqueños. Entonces, eso fue lo que me empezó a interesar. Y entonces tengo una antigua estudiante, colega ahora en Northwestern, Mérida Rúa, que cuando estábamos en Michigan, en un seminario, escribió un trabajo sobre los Mexicans, y es el de Passing Subjects, ¿cómo se llama? Es un artículo que salió en el 2001, algo así.
Ujú, creo que se llama Passing Subjects, algo así. Y ella habla también de cómo estos latinos, Mexican en particular, también pasan, ¿no? Como otro, como ujú, el otro grupo. Entonces, a mí ese artículo yo le dije a Mérida, debes escribir un libro sobre esto porque es un tema importantísimo y no se ha escrito mucho, ¿no? Y ella nunca lo hizo, entonces yo me interesé mucho, ¿no? Y ujú, después de estar aquí en Chicago unos años también y darme cuenta que es una ciudad de latinidad en ese sentido, ¿no? Muy conformada y constituyendo todas estas identidades mixtas y estas identidades nos están invisibles, la gente no las está reconociendo públicamente. Pues y ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Como intelectuales y profesores de Latino Studies. Le ujú, damos nombre, nombramos las cosas, les damos una identidad pública, ¿no? Los reconocemos y para ujú, mí eso fue bien importante como proyecto político. La ujú. parte difícil fue la metodología y yo sé que tú usaste ese libro un poco para tu propia metodología en la distesis y me alegré mucho porque yo dije, ay, pero si yo estuve experimentando qué hago con estas entrevistas. No es fácil hablar de esta gente, de estos sujetos entrevistados. eh, o sea, es cómo puedo hacerle justicia a lo que ellos están diciendo, ¿no? Y a la misma vez también ser crítica y analítica con esto. Y finalmente, tú sabes, dividí los capítulos basados en temas porque para mí fue más fácil hacer eso. Ujú, Y estuvo fascinante y una de las cosas que aprendí porque esto es lo que uno no aprende hasta que termina el libro, ¿no? ujú, Es que lo que me di cuenta es que los traumas de la familia, de cada familia, de estos muchachos, eh, es lo que informa cómo ellos definen y representan, ¿no? Las diferentes etnicidades y nacionalidades en la familia. O sea, si tú tienes problemas con tu padre, había un muchacho que tenía muchísimos problemas con el padre guatemalteco, ujú, que le había sido infiel a la mamá, era mujeriego, etcétera, y él rechazó todo eso. ujú, Entonces él no piensa muy bien de los guatemaltecos, ¿no? Y entonces cuando hay mucho bonding con uno de los padres o los dos, etcétera, entonces eso se revela mucho más en el ujú, tipo de lenguaje que usan sobre estas identidades, etcétera. Pero de nuevo, también había limitaciones con eso, pero para mí el tema del trauma, ese trauma que yo vi en todas las familias de alguna manera u otra, ¿no? Para mí ujú, fue definitorio. Eso es lo que informa a ujú, estas actitudes hacia los diferentes países. Eh, y también la gente cambia a través de los años y puede ujú, ser que una identidad eh, menos dominante, ¿verdad? ujú, Resulta ser más tarde la identidad que ellos aceptan o que tratan de articular, ¿no? En el espacio público, etcétera. Así es que, pero la parte afectiva, bien importante también. Y entonces para mí fue un proyecto lindo en ese sentido de que fue un proyecto primero para demostrarle al campo de Latino Studies que la latinidad también se define a través de estas mezclas, ujú, ¿no? Que ujú, siempre seguimos estudiando a los mexicanos separados, a los puertorriqueños por ujú, su lado, y en este país todas estas comunidades están interactuando juntas, están viviendo en los mismos vecindarios, se conocen en los espacios de trabajo, en las escuelas, etcétera, en la iglesia. Hay ujú, tantos lugares donde están interactuando y ujú. no tenemos mucho trabajo académico que documente eso. Sí, eso es muy cierto. Yeah. Y en mi propia vida te he compartido brevemente, pero Ujú. por ejemplo, cuando mis hijos su acento yo diría que es mexicoamericano, ni diría Ajá, mexicano ya. porque Ujú. yo también soy mexicoamericana. Y siempre el español mexicano ha ganado porque vivimos en el suroeste de la ciudad, así que no Claro, hay sí hay puertorriqueños, pero no tienen tanto claro. acento, ¿verdad? Pero cuando fuimos a Puerto Rico por 10 días se les abrieron los ojos, ¿no? Y como que, wow, esto también es parte de mi cultura Claro, y claro. ya quieren Tiene. ir más a Puerto Rico que a México. Dicen, Ujú. queremos, les gusta, se encantó, o sea, Ya. y tienen un poco más de acceso, ¿verdad? Pero todavía aún en su vida cotidiana, pues es el español mexicano, la cultura mexicana que gana un poco más porque la Claro, familia de mi esposo está en Nueva York, así que tampoco no tienen ese acceso. claro. Pero sí, me encanta lo que mencionaste, que
tal vez están creciendo así, pero yo no sé qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Si alguien claro. ellos se quiere ir a estudiar a Puerto Rico o vamos más y tienen más acceso Ujú, y se adaptan. No, no sé, es ujú. interesante porque sí, es básicamente su identidad de ellos que están construyendo, ¿no? Con Claro, las claro. Y experiencias. cambia, es situacional y también relacional. Entonces también depende en qué Ujú, comunidad tienes tú a tu alrededor. Eso ujú, también va a definir que vas a estar identificándote más con esa comunidad que con otras, ¿no? Entonces ese acceso es importante. sí, En el libro también el concepto de horizontal hierarchies, jerarquías horizontales, ujú, fue mi manera también de poder definir un poco esas dinámicas de poder ujú, entre diferentes comunidades, aunque estén en una misma ciudad o un mismo estado, porque regionalmente cambia. Cada sí, región tiene sus propias dinámicas de poder entre los diferentes grupos latinos. ujú, Y la idea del passing, o sea, el sujeto que pasa no por otro, ujú, también es parte, ¿no? De esas negociaciones que hacemos todos los días. Así es que ujú. para mí fue un libro fascinante, pero no tuvo mucho, no A mí tuvo mucha acogida y yo, para mí, yo quería hacerlo para mí, ¿no? Porque para mí era una forma también de nuevo, de reconocer estas identidades que casi, se habla mucho de mixed race, ah, sí. pero no se habla tanto de mixed ethnicities, ¿no? En ese sentido, así es que, ya. Gracias por compartir un poco sobre tu libro, que a mí me encantó bastante. No, gracias, gracias. Y creo Ah, que tú sabes, los estudiantes todavía, yo estoy en contacto con algunos de estos estudiantes en Facebook y algunos se han casado, tienen hijos y ya, oh my God. ¿qué va a pasar en el futuro Sí, ¿qué va también? a pasar con los hijos de ellos también, no? Así es que, y es una cosa muy fluida, hay mucho, mucho cambio y como te dije, todo depende del contexto en que tú estás. Así es que, Y ya. ahora también como el español de Chicago, siempre hemos hablado del español de Puerto Rico y de México, pero ahora también con la ola de migración de Venezuela, también sé que va a Claro. cambiar, ¿verdad? El español, y me emociona mucho también saber Ujú, que hay más personas de Centroamérica, acá también, ujú. la Sí, Villita, ¿no? Ahora que vamos al fin de semana, vemos que hay mucha gente centroamericana, escuchamos idiomas indígenas también, sí, qué entonces... bien, Es sí. es súper interesante ver cómo ha cambiado tanto también ese barrio, ¿no? De la Villita está cambiando. Vimos un restaurante salvadoreño el otro día que íbamos manejando. Sí, Y yo, wow, esto no estaba así cuando yo era niña y me emociona mucho claro, que el barrio esté cambiando y qué impacto va a tener eso con el español de Chicago, ¿verdad? claro. Sí, no, no, esos cambios demográficos y es que Chicago es una comunidad tan rica en términos de los latinos, porque estamos de Sí. todos lados han venido a Chicago, ¿no? Entonces es bien importante. Aún Humboldt Park, que es el barrio puertorriqueño, ¿no? Definido puertorriqueño por los líderes comunitarios de allí, es, Sí. hay más mexicanos y centroamericanos que puertorriqueños. Wow. Entonces, en términos de las comunidades en sí, de los cambios demográficos, ¿no? Eso se está ocurriendo en todas las regiones de la ciudad. Eso es Sí. bien interesante, sí. Y los Muchísimo. venezolanos, es como tú dices, Sí. yo tomo Uber, y cada vez que tomo un Uber es un chofer venezolano. Sí, 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 es cierto. Anyway, sí, así es que, y todas estas inmigraciones recientes, Ujú. a ver, que ojalá que no todos tengan que volver a sus países y ojalá que puedan seguir aquí y forjar una vida adelante. Sí, como muchos de nuestras familias. ¿Sí? Y la última pregunta que tengo es, ¿hay algo que te gustaría comunicar con los estudiantes que son hablantes de herencia? Por ejemplo, Ujú, un consejo, un ujú, hecho o alguna experiencia personal que crees que les pueda ayudar. Porque los que van a estar escuchando esta entrevista son estudiantes universitarios y muchos claro. son de primera generación. No sé si Ujú, tengas algo sí, que quieras comunicarles. sí. Pues yo lo que les diría, para mí sería más un consejo después de tantos años, 40 años de estar en el salón de clase y compartir con ellos sus experiencias lingüísticas, que, que nunca sientan vergüenza del español de ellos, que Ujú. no estamos en estas clases para corregir tu español, porque muchos profesores que no son latinos, ¿verdad? Que están enseñando estas clases ahora, porque ahora es como más trendy. Sí. Ujú. ¿Verdad? Es una industria. Sí. Y entonces muchos profesores están allí para corregir el español de los estudiantes, que siempre se enfoquen en la comunicación, que lo importante es la interacción con los demás,
y Ujú, los errores gramaticales, la gente se comunica a pesar de los errores gramaticales. Entonces, que piensen más en eso, el idioma eh, como un canal, ¿no? De comunicación, un tool, communication tool, y mm, menos como algo que tiene que estar perfecto, porque la gente se comunica de una sí, manera u otra y lo importante es que te deje entender. sí, Entonces esa idea de que tienes que entrar al salón de clase para corregir tu español, no. La mm, idea es reafirmar el español que ya tú sabes y expandir mm, el repertorio que tenemos, pero mm, no hay necesidad de pensar que tu español es inferior a cualquier otro español en el mundo hispano. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy.